la gran Betsy Pecanín, que lamentablemente ha fallecido. Y es martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros de Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Joaquín, con el gusto de estar contigo. Igualmente, querido Leopoldo, ¿cómo estás? Cuéntame. Pues afortunadamente muy bien, ya con ganas de que acabe el año, ¿no? Sí, ya, claro, pinche. Por una razón muy mezquina, me quiero ir de vacaciones. Bueno, sí, pero ya también este fue un año horrible. Así es, claro que lo fue. Sí, pero bueno, hablaba... Esperemos que el próximo sea mejor. Pues sí, caray, venimos diciendo eso. ya de varios años, ¿verdad? Sí. Y finalmente lo acaban siendo, lo que pasa es que, puta, mientras se acaba, qué bronca, ¿no? Así es. Bueno, querido Leopoldo, hablas de esta era de la posverdad. ¿Qué es esto, Leopoldo? Bueno, es que mira, la semana pasada nos enteramos de que un hombre ahí con un rifle de asalto entró en una pizzería en Washington, D.C., o D.C., y disparó varias veces. No hubo heridos, no hubo fatalidades, pero la policía lo detuvo y en las investigaciones resultó que el hombre dijo que había ido ahí a investigar reportes que habían circulado en las redes durante las campañas afirmando que Hillary Clinton y su coordinador de campaña explotaban sexualmente a niños en ese lugar. Por supuesto, esta nota era falsa, como otras que circularon durante las campañas en las redes sociales y en Internet. De hecho, el fenómeno llegó a tal grado que tanto Google como Facebook están en el centro de un debate y ya han dicho que van a tomar medidas para contener la divulgación de información falsa. Se ha llegado a decir que esa información falsa pudo haber incluso alterado el resultado de la elección. Entonces, esto nos presenta un problema realmente creo que importante y serio, porque son mentiras que tienen consecuencias, sean políticas o sean como el de la pizzería, pues de que pueden acabar en incidentes de sangre. Y el problema de fondo, como yo lo veo, es que las redes y las plataformas digitales no son tan neutrales como se pensaba. Es decir, sí, ahí está toda la información, un mundo de información, y eso es muy bueno, pero al final de cuentas hay algoritmos, y esos algoritmos trabajan en maneras que no son neutrales. Por ejemplo, pues cuando te metes a buscar cierta información en Google, pues prioriza lo que es popular, la que tiene más entradas, las que tiene más clics, no necesariamente la información que es de mejor calidad o que está verificada. Y también esos mismos algoritmos, por ejemplo en Facebook, lo que priorizan es la información que el propio algoritmo ya sabe que es afín a tus gustos, va detectando qué es lo que buscas, esos algoritmos y pues te acercan esa información, es decir, segregan la información y solo acercan una parte de la realidad a las personas. Entonces la gente en realidad está expuesta a noticias falsas y a noticias también parciales. La realidad se fragmenta al final de cuentas, y eso ya se la denomina ahora la era de la posverdad. No es un término mío, es un término ya acuñado desde hace un tiempo, y esencialmente ahí el tema es que en este mundo las emociones pasan por encima de los hechos sin mayor resistencia, y las notas pasan tal cual, sin que haya nadie que las verifique, que diga esto es cierto, esto no es cierto. No hay editores como en los periódicos o como en la radio o en la televisión. Entran y se distribuyen a partir de su popularidad o de los gustos de la gente. Y esa información acaba adquiriendo el carácter de certeza. ¿Por qué? Porque una mentira que es repetida una y mil veces entre personas que piensan igual, pues acaba siendo creíble o acaba siendo, digamos, cercana a lo que la gente quiere creer. Y después esas certezas o esas verdades, entre comillas, pues son las que motivan hechos como el de la pizzería. Y todo esto lo comento porque creo que aquí, una vez más, es necesario rescatar el valor de los medios tradicionales, medios que van al público en general, medios en donde se confrontan posiciones, donde no solo es una posición, no son de nicho como mucho de lo que pasa en el internet y en las redes, sino son a un público en general. O sea, ahí se confrontan puntos de vista y caben todos esos puntos de vista. Y también el valor del periodismo profesional, porque yo creo que el periodismo profesional debe de poner, y como lo es, creo, la verificación del hecho, del dato sobre todo. No sacarlo por ganar la nota, sino verificar el dato. Y creo que ahora además el periodismo profesional tiene un reto adicional o una tarea adicional, y eso es desacreditar lo que son mentiras.
Creo que mucho de lo que pasa por ejemplo, en Facebook y en Internet, pues a los medios tradicionales, a los que ejercemos el periodismo de alguna manera, pues nos corresponde también identificar qué cosa es cierta, qué no, y exhibirlo como tal. Entonces creo que aquí hay todo un tema enorme, Joaquín, de la información que circula en las redes, en el Internet, y cómo discernir lo que es falso de lo que es real. Y lo que ocurre, Leopoldo, es que alguna vez lo hablábamos antes, obviamente lo que se manejaba lo que se buscaba era la verdad. Después bastaba con lo verídico. Verídico es que incluya la verdad, ¿sí? Y ahora es lo verosímil es sinónimo de verdad para estos grupos que están en estas cofradías, ¿sí? Que solo se manejan escuchando y repitiendo lo que quieren escuchar y repetir. Pues así es, mira, leí un artículo muy interesante, Joaquín, apenas hace unos días, de cómo los rusos están usando digamos, estas versiones falsas para apuntalar sus intereses políticos, sobre todo en Ucrania. Entonces inventan que ahí no hay ni un solo ruso, o que ahí matan a los niños los ucranianos, y estas mentiras salen y después se vuelven verdades, al menos para el público ruso. Y lo que decía ese artículo es que en la era soviética, pues también la mentira se usaba mucho, pero cuando menos se cuidaba de que pareciera verdad, ¿no? De que no se les veyeran las huellas digitales a quienes la difundían, y que pareciera coherente y verídico, y que en la actualidad lo que sueltan los rusos realmente lo sueltan sin ninguna preocupación de eso. ¿Por qué? Porque a los propios rusos, pues las leen, se enteran de estas cosas y quieren creer eso, y al querer creer eso, con eso es suficiente. Entonces, como tú dices, Joaquín, cada vez más, ya ni siquiera que sea pues verosímil, aunque sea nada más que vaya, digamos, pegado a lo que la gente quiere creer, que haya esa empatía. Sí, exactamente. Y ese mismo sistema que mencionas tú de la Unión Soviética lo utilizó antes Goebbels en el régimen nazi, en donde fue creado aquella frase de repetir la mentira tantas veces como sea necesario para hacer la verdad. Imagínate a Goebbels con redes. No, imagínate, no, bueno, sería pues estaría ahora sí que en su mundo perfecto, ¿no? O a los soviéticos con redes en su momento. Sí, es que realmente las redes tienen muchísimas bondades, creo que mucho más que los riesgos que conllevan, pero sí hay riesgos que están ahí, que nada más hay que tenerlos presentes. No todo lo que está ahí es verdad, hay cosas que son falsas y que luego se asumen como verdaderas. También recordaba ayer que platicábamos un poco de esto, Joaquín, como cuando te metías en Google y ponías resultados de las elecciones en Estados Unidos, una de las notas que aparecía hasta arriba es que Trump había ganado no solo el colegio electoral, sino también el voto popular, cosa que es mentira, nunca fue cierto eso, pero por horas estuvo eso como una de las notas principales en Google. Entonces sí circulan cosas que no son ciertas, que son claramente mentiras, pero mucha gente quiere creer eso y con eso se queda. Así es. Y entonces también por eso te explicas un poco lo de Trump. Sí, recibió muchas críticas de los talk shows y de la prensa escrita, que al final de cuentas como que no permearon a su mundo, nunca le hicieron daño en su grupo, porque ese grupo está más bien metido en un mundo de información en donde solo está lo que ellos quieren creer. Exactamente, y eso, Leopoldo, va a tener su proyección en el proceso electoral del México 18. Sí, yo creo que aquí es todo un tema. Yo creo que las redes van a jugar un papel muy distinto del que jugaron hace apenas 6 años. Yo creo que mucho más importante. Creo que va a circular de todo ahí, pues revelaciones importantes. Yo creo que dan mucha transparencia a las redes, pero también seguramente circularán mentiras. Y yo creo que hay que estar atento, y creo que sí corresponde a los periodistas profesionales estar alertando de eso. Decía Zuckerberg ahora en este debate que está metido sobre las mentiras que circularon en Facebook, que hay 3 cosas que hacer. Decía que tendría que establecerse un sistema de verificación por terceros.
Es decir, que haya terceros que digan, mire, eso me parece que es cierto, eso no, que lo comenten. Ahí es donde creo que entran los periodistas. Decía, herramientas automatizadas, es decir, algoritmos mejor elaborados. Y también que los propios usuarios marquen cosas que les parece que son falsas y que al final de cuentas, pues la gente se vaya dando cuenta que hay cierta información que al menos muchos usuarios están marcando como falsa, que se tendría que avanzar en ese camino para que se pueda discernir lo que es verdad de lo que es mentira. En fin, pues ojalá eso es una tarea muy complicada, insisto, por estas cofradías y por estas feligresías, en donde solo quieren oír lo que quieren oír y rechazan todo lo demás como falso. Lo que quieren oír es la única verdad existente. Así es, mi querido Joaquín. En fin, pues vamos a ver cómo se desarrolla esto en las elecciones aquí. Yo creo que lo vamos a ver algo en las elecciones del año que viene, pero a plenitud en las de 2018. Ya ahí lo estaremos platicando. Claro que sí, querido Leopoldo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Otro. Que estés muy bien. Nos vemos luego.